Evangelio de hoy sábado, 1 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Alfonso María de Ligorio. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 11 al 16 y el 24. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: Ese hombre Jeremías merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. Sácame de este cieno, no vaya a hacer que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Por tu gran misericordia, escúchame, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados,
ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. ¿Cómo estamos? ¿Feliciando? Pues hay que seguir feliciando. Haciendo la voluntad de Dios es la mejor manera de ser felices. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El día de hoy en el Evangelio dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Herodes lo había mandado a apresar y lo mandó a apresar porque Juan le reclamaba a Herodes que tuviera por esposa a la mujer de su hermano Filipo, a Herodías. Entonces Herodes quería matarlo a Juan el Bautista, pero tenía miedo, porque tenía miedo a la gente, como la gente lo consideraba profeta, entonces lo mandó a encarcelar y lo mantenía en la cárcel. Llegó el cumpleaños de Herodes, hicieron una fiesta, y en la fiesta bailó la hija de Herodías, y delante de todos los convidados, y esto agradó tanto al rey que le prometió cualquier cosa, aunque fuera la mitad de su reino. La hija de Herodías le preguntó a su mamá qué le pido al rey. Y la mujer le dijo, dile, dame en esta charola, en esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se turbó por el momento, por la petición, se entristeció porque pues no esperaba que le pidieran eso. Sin embargo, dice, por no quedar mal con la muchacha y con los convidados que lo habían oído a jurarle, darle lo que le pidiera, mandó a los verdugos a degollar a Juan el Bautista en la cárcel y que le trajera la cabeza. Se la trajeron, se la entregó a la hija, se la entregaron a la muchacha y la muchacha se la entregó a su madre. Y de esa manera terminó y entregó su vida este gran profeta Juan el Bautista, último profeta del Antiguo Testamento y primer profeta del Nuevo Testamento, el que hace la transición entre las dos alianzas, la antigua y la nueva alianza. El que presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo repetimos todos los días en la misa. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál fue en realidad, por qué perdió la cabeza Juan el Bautista? ¿Por qué perdió la vida? En primer lugar, seguramente Herodes andaba pues pasadito en copas, podemos decir, pero en realidad por el qué dirá la gente, porque dice ahí, por no quedar mal con los convidados, porque se había comprometido delante de ellos, y el qué dirá, terrible, cuántas almas se van al infierno por el qué dirá de la gente, porque nos preocupa mucho el qué dirá la gente. Este mundo en la actualidad nos presenta algo tan superficial. La gente vivimos para una imagen, para lo que, no vayan a decir, no vayan a... Y cuánta gente hace cualquier cosa por crecer en esa imagen ante los demás, por aparentar ante los demás lo que no es, lo que no se tiene. Por aparecer
en el Facebook o en televisión hacen muchas cosas pecaminosas. Por el qué dirá, para que no vayan a decir. ¿Y qué es lo que nos debe preocupar? En lugar de estarnos preocupando por el qué dirá la gente, es lo que nos debe de ocupar es efectivamente la opinión, no de la gente, sino de Jesús. ¿Qué va a decir Jesús de ti? Eso sí vale la pena mantenerlo muy presente. Que Jesús diga bien de nosotros. De hecho, cuando decimos que Dios te bendiga, quiere decir que Dios diga bien de ti. Porque lo que Dios dice, sucede, se hace. Dios dijo, hágase la tierra, y se hizo la tierra. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Como dicen, Dios dijo, hágase la luz, y llegó el recibo. Hay que pagarlo. Entonces, que Dios diga bien de ti, es lo que hay que cuidar. Que tengamos ante Dios la gracia. Y la gracia ante Dios consiste, ¿en qué consiste estar en gracia? Estar en gracia consiste en tener a Cristo vivo en nosotros. Y entonces, esa imagen de Cristo vivo, esa presencia de Cristo vivo en nuestro corazón, eso es lo que hace que Dios diga bien de nosotros. Porque el Padre ama a su Hijo Jesucristo y a nosotros nos ama en su Hijo. En la medida que estamos insertados en Cristo, y Cristo insertado en nosotros, en nuestra vida, en esa medida el Padre nos ama. En esa medida el Padre dice bien de nosotros. En esa medida Dios dice bien de nosotros. Así que mantengamos siempre esa presencia de Cristo vivo en nuestro corazón y no lo contristemos. No nos metamos a lugares de borrachera, de vicio, terrible, todas esas cosas de tables dance que le llaman. Porque eso fue lo que de ahí perdió la cabeza Juan el Bautista. ¿Y cuántos nosotros, ojalá, que por esos pecados, por no quedar mal con la gente que nos invita al pecado y por el qué va a decir, por la presión social del grupito, de la pandilla o de la familia o de los compañeros o compañeras, vayamos a vender a Cristo y vayamos y vaya a costarle no la cabeza a Juan el Bautista, sino a nosotros la salvación eterna. Ese es el gran peligro. Mantengámonos en gracia, mantengamos esa presencia de Cristo viva en nuestro corazón y nuestro corazón vivo en Cristo. Y de esa manera, pues se mantendrá los profetas vivos anunciando, que los profetas debemos ser nosotros anunciando la palabra de Dios y denunciando el pecado. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos evangelizando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.